Bienvenidos a Terror y Mitos Urbanos, el espacio donde, pues ya sabéis, exploramos esas historias que nos ponen la piel de gallina. No olviden suscribirse al canal y darnos un me gusta si les atrapa la intriga, porque en este episodio nos vamos a adentrar en un tema que a muchos nos inquieta, un tema oscuro y misterioso. Oscuro y misterioso, desde luego. Ajá. El tenebroso mundo de el maleficio. El maleficio. Esa palabra que, a pesar de vivir en una era dominada por la ciencia, sigue presente en nuestro imaginario colectivo, ¿verdad? Totalmente. Es un concepto que nos acompaña desde tiempos ancestrales y que sigue despertando fascinación y también mucho temor. Claro, porque mientras algunos lo consideran simple superstición, o quienes aseguran haber experimentado su poder de forma directa, sin poder explicarlo de otra manera. Es que hay testimonios que realmente te hacen dudar. Relatos escalofriantes que nos llegan desde lo más profundo de la experiencia humana. Y hoy, precisamente, vamos a sumergirnos en uno de esos relatos. Una historia que nos obliga a preguntarnos, ¿realmente conocemos el alcance del mundo que nos rodea? ¿Qué fuerzas invisibles podrían estar actuando sobre nosotros sin que seamos conscientes de ello? La historia que vamos a explorar comienza en 1990. Nuestra protagonista, una joven estudiante de secundaria, llevaba una vida normal y tranquila hasta que un simple gesto de ayuda desencadenó una serie de eventos terribles que la marcarían para siempre. Un acto de bondad aparentemente inofensivo, ¿no? Sí, Cuidar a la hija de una amiga que iba a ser operada. exacto. Se convirtió en la puerta de entrada a un infierno personal que duraría casi 12 años. Asesinada. Imagínate. 12 años. 12 años de sufrimiento por un simple gesto de ayuda. Lo que nos dice que a veces lo que parece un acto generoso puede tener consecuencias inesperadas y terribles. Terribles. Especialmente cuando se cruzan con fuerzas oscuras. Y lo que llama la atención es que, según el relato, el detonante fue algo tan cotidiano como compartir un simple pan ¡Un pan! Fíjate. con la mujer a la que habían ayudado. A partir de ese momento, un dolor de estómago insoportable comenzó a atormentarla. Un dolor que la medicina tradicional no podía explicar ni aliviar. Es curioso cómo este detalle del pan, un alimento tan básico en nuestra cultura, se convierte en un elemento central del relato. Claro. En muchas tradiciones, el pan se asocia con la vida, ¿no? El sustento. Y su uso en un contexto de maleficio podría interpretarse como una perversión de su significado original. Es como si algo tan esencial, algo que nos nutre, se volviera en nuestra contra. Exacto. Y eso intensifica aún más el miedo al maleficio. Sin duda. Pero volviendo a la historia, la protagonista se sometió a diversos tratamientos médicos, pero ninguno daba resultado. Su salud se deterioraba sin razón aparente, mientras el dolor la consumía. ¿Te imaginas la desesperación de esta joven? La frustración de no encontrar respuestas en la medicina convencional. Claro. Es en esos momentos de desamparo cuando la ciencia no ofrece soluciones que muchas personas se vuelcan hacia lo inexplicable. Buscando respuestas en el mundo del esoterismo del oculto. Efectivamente. Y eso fue precisamente lo que hizo nuestra protagonista. Desesperada por encontrar una solución a su mal, comenzó a explorar ese mundo, buscando respuestas donde la ciencia no las tenía. Primero recurrió a personas que realizaban limpias energéticas con cuarzos. Un método que en algunos casos puede proporcionar cierto alivio temporal. Sí, pero en este caso el dolor siempre regresaba. Claro, porque las limpias con cuarzo se basan en la idea de que estamos rodeados de un campo energético que puede verse afectado por vibraciones negativas. Y estos cristales, según la creencia, actúan como purificadores absorbiendo esas energías nocivas. Pero parece que en el caso de la protagonista no fue suficiente. No fueron suficientes. Hasta que un día una de esas personas le reveló la terrible verdad. Estaba bajo la influencia de un maleficio. Lo más impactante fue que la descripción de la persona que lo había realizado coincidía con la madre de su compañera de escuela, la misma mujer a la que habían ayudado. La traición, la envidia, el Exacto. deseo de hacer daño. Son motivaciones que lamentablemente pueden estar detrás de un maleficio. En este caso, la envidia, ese sentimiento corrosivo que puede llevar a alguien a desear la desgracia ajena, parece ser el motor de este acto oscuro. Es terrible pensar que un gesto de bondad pueda ser respondido con tanta maldad. La protagonista, aterrorizada por esta revelación, decide seguir las recomendaciones que le dan para protegerse. ¿Qué recomendaciones le dieron? Realizar una limpia en su casa con agua bendita, colocar cruces en las ventanas y puertas, y hacer una limpia con huevo. El agua bendita, las cruces, el huevo. Son elementos recurrentes en rituales de purificación y protección en diversas culturas. El agua bendita se asocia con la limpieza espiritual, Claro. las cruces con la protección divina. Ah, Y el huevo, por su capacidad de absorber, se usa en muchas tradiciones para limpiar las energías negativas. es como si el huevo absorbiera la maldad. Exacto. Y durante esa limpia con huevo, ocurrió algo realmente escalofriante. Al pasar el huevo por su nuca, este tronó sin romperse,
Al día siguiente despertó con el rostro inflamado, una inflamación que duró 7 días. ¿7 días? 7 días. Podría interpretarse esto como una señal de que el maleficio estaba actuando. De que la energía negativa estaba luchando contra los intentos de purificación. Es posible. En el contexto de estas creencias, el huevo se ve como un indicador del estado energético de la persona. El hecho de que tronara sin romperse junto con la inflamación posterior podrían ser señales de la presencia de una fuerza maléfica. Una fuerza maléfica que se resiste a ser expulsada. Exacto. Y como si eso no fuera suficiente, a partir de ese momento, la joven comenzó a sentir un miedo irracional a salir a la calle. La sensación de estar marcada, perseguida por una fuerza invisible. Ese miedo irracional, esa sensación de estar bajo la influencia de algo maligno, es un elemento común en los relatos de personas que creen haber sido víctimas de un maleficio. El miedo en este contexto se convierte en una manifestación del propio maleficio. Una forma de control sobre la víctima. Efectivamente. Y como si el maleficio se extendiera a todas las áreas de su vida, la protagonista comenzó a experimentar dificultades en todos los ámbitos. No pudo terminar la escuela, su novio la dejó e incluso fue asaltada. Es como si la mala suerte, los accidentes, los fracasos hubieran confabulado para atormentarla. En estos casos es difícil no pensar que hay algo más. Algo más. Una fuerza oscura que está actuando en su contra. Totalmente. Desesperada y sin saber a dónde acudir, su tío le habló de un brujo Un brujo. que podría ayudarla. El brujo, una figura enigmática y controvertida presente en muchas culturas. Se le atribuye el conocimiento de lo oculto, la capacidad de manipular las fuerzas de la naturaleza. El brujo en este relato se convierte en la última esperanza para la protagonista. ¿Y qué ocurrió cuando la joven acudió al brujo? Logró liberarla del maleficio. Eso lo descubriremos en la segunda parte de nuestro viaje por el maleficio. Aquí en Terror y Mitos Urbanos. No se lo pierdan. No se lo pierdan. Y retomamos la historia. Nuestra protagonista, tras años de sufrimiento y desesperación, decide poner su fe en un brujo. La última esperanza para liberarse de ese maleficio que la atormentaba. Porque recordemos que la situación era realmente crítica, ¿eh? Sí. Había perdido la salud, el amor, la seguridad. Todo se desmoronaba a su alrededor. El miedo la consumía. Y en ese contexto, la figura del brujo, con esa aura de misterio y poder, se convertía pues en un faro en la oscuridad. Es que en momentos de crisis, cuando la lógica y la razón parecen fallar, pues el ser humano busca respuestas en lo desconocido, en lo mágico. Y el brujo en este caso representa esa conexión con un mundo de fuerzas ocultas que puede ofrecer soluciones donde la ciencia no llega. Lo primero que hizo el brujo, al recibir a la joven, fue limpiarla con un huevo. Un ritual muy común en diversas tradiciones esotéricas para diagnosticar y absorber energías negativas. El huevo es el símbolo de vida y potencialidad. Se utiliza en este contexto como un instrumento para leer el estado energético de la persona. Se cree que puede absorber las vibraciones negativas, revelando a través de su aspecto la naturaleza del mal que afecta a la persona. Y según el relato, el diagnóstico del brujo fue contundente. Tras la limpia con el huevo, le comunicó a la joven una noticia terrible. ¿Qué le dijo? Que el trabajo que le habían hecho estaba a punto de consumarse. Le quedaba apenas 7 días para revertirlo. Imagínate el impacto de esas palabras. La angustia de saber que tienes una semana para romper un maleficio que te ha estado consumiendo durante años. Una situación límite donde la presión y el miedo se intensifican al máximo. Una semana para decidir su destino. Una semana para luchar contra lo desconocido. El brujo le aseguró que podía ayudarla, pero que necesitaba ciertos elementos para realizar un ritual de liberación. Los rituales en el mundo del esoterismo son mucho más que simples ceremonias. Son actos cargados de simbolismo donde se busca conectar con fuerzas sobrenaturales, invocar su poder para un fin específico. En este caso, la liberación del maleficio. El brujo le pidió un coco, brandy, monedas, ropa para desgarrar y una gallina roja. Cada uno de estos elementos con un significado específico dentro del ritual. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre el simbolismo de estos objetos? Claro, el coco con su agua y su pulpa suele representar la vida, la fertilidad, la pureza. El brandy, por su parte, por su capacidad de transformar, de quemar, lo viejo se asocia con la purificación. Las monedas, como ofrenda a las entidades espirituales, representan un intercambio, un pago por la ayuda recibida. La ropa para desgarrar simboliza la ruptura con el pasado, con lo negativo. Y la gallina roja con su sangre vital se usa en muchas tradiciones como un sacrificio, una ofrenda para aplacar las fuerzas del mal. Llegó el día del ritual. La joven, llena de miedo, pero con una pizca de esperanza, se presentó ante el brujo. Él la colocó en el centro de una habitación frente a un altar donde se mezclaban imágenes de la Virgen de Guadalupe, la Santa Muerte, y ofrendas a los muertos. Interesante esa mezcla de elementos en el altar. La Virgen de Guadalupe representando la protección divina, la Santa Muerte asociada con la muerte y la transición, y las ofrendas a los muertos como una forma de pedir su intercesión.
Es como si el brujo estuviera invocando la ayuda de diferentes fuerzas de diferentes planos de la realidad. La gallina roja, elemento central del ritual, estaba en manos del brujo. La joven la miró a los ojos y sintió una conexión, una mezcla de miedo y compasión. Es como si en ese momento la joven se identificara con la gallina, ¿no? Ambas víctimas de una situación que escapaba a su control. La gallina, símbolo de la vida del sacrificio, estaba destinada a absorber el mal dirigido hacia la protagonista. El brujo, con movimientos rápidos y seguros, comenzó el ritual. Roció el cuerpo de la joven con el agua de coco y Brandy la envolvió en el humo de un puro mientras recitaba oraciones en una lengua desconocida. Cada elemento del ritual, cada gesto, cada palabra está cargado de significado. El agua de coco y el brandy purificando y energizando el cuerpo. El humo del puro limpiando el ambiente. Las oraciones invocando la ayuda de las fuerzas espirituales. Todo está cuidadosamente orquestado para crear un ambiente propicio para la liberación. El ambiente se cargó de una energía densa palpable. La joven con los ojos cerrados sentía cómo las fuerzas espirituales se movían a su alrededor. El brujo, con la ropa desgarrada en sus manos, comenzó a recitar con más fuerza, a moverse con más energía. El clímax del ritual se acercaba. La tensión, la expectativa, la lucha entre la luz y la oscuridad se intensificaba. El brujo, como un medium, como un canal entre el mundo material y el espiritual, guiaba el proceso canalizando las energías para romper con el maleficio. Entonces, en un movimiento rápido, el brujo degolló a la gallina roja sobre el altar, ofrendando su sangre a las entidades invocadas. El sacrificio de la gallina, el punto culminante del ritual. La entrega de algo valioso, de algo que representa la vida, para aplicar a las fuerzas del mal para romper con la energía negativa. La sangre, símbolo de la fuerza vital, se derrama sobre el altar, sellando el pacto, absorbiendo la oscuridad. La joven, con los ojos aún cerrados, sintió una oleada de energía recorriendo su cuerpo, un escalofrío, una sensación de liberación, como si un peso invisible se hubiera desprendido de ella. El momento de la liberación. El momento en que el maleficio se rompe. La energía negativa absorbida por la gallina sacrificada se disipa, dejando un espacio de calma, de paz. La joven, agotada pero liberada, comenzaba a sentir los efectos del ritual. Siguiendo las instrucciones del brujo, la joven se vistió de blanco, se cubrió la cabeza y se dirigió a casa acompañada por una sensación de somnolencia y una extraña tranquilidad. Su madre y su tío, con la bolsa que contenía la ropa desgarrada, la ofrenda y la gallina sacrificada, fueron al cementerio a depositarla siguiendo al pie de la letra las indicaciones del brujo para evitar que el mal se les pegara. Es interesante cómo en este tipo de rituales cada detalle es importante. Las instrucciones del brujo tan precisas revelan la importancia de seguir el protocolo al pie de la letra, de no dejar ningún caos suelto para evitar que el mal se propague. El cementerio, un lugar de transición, se convierte en el espacio ideal para depositar lo negativo para cerrar el ciclo. Al llegar a casa, la joven encendió una vela y observó cómo la llama se movía, se dividía en dos y formaba un círculo de luz. Una señal de que la purificación estaba en marcha, de que la luz comenzaba a disipar la oscuridad. Durante 7 días, la joven permaneció en casa, siguiendo las indicaciones del brujo. Sin embargo, un acto de desobediencia la llevaría a experimentar de nuevo la cercanía del mal. La desobediencia, la ruptura del pacto, puede tener consecuencias en el mundo espiritual. Al saltarse las reglas, al exponerse prematuramente a las energías negativas, la joven corría el riesgo de que el mal volviera a acecharla. Acudió a una reunión familiar y de pronto comenzó a sentirse mal. El miedo, la angustia, la sensación de estar nuevamente bajo la influencia del maleficio la invadieron. Desesperada volvió a buscar al brujo. Es como si el maleficio estuviera agazapado esperando el momento oportuno para volver a atacar. La vulnerabilidad de la joven tras romper las reglas del ritual la exponía nuevamente a la influencia de las fuerzas oscuras. El brujo la recibió y, pues intentó comprender qué había pasado. Claro, porque la chica estaba desesperada. Volvía a sentir esa opresión, ese miedo que la había atormentado durante años. Y el brujo, tras escucharla, le explicó que al romper el maleficio, sus canales energéticos habían quedado abiertos. ¿Abiertos? Sí, haciéndola más sensible a las energías negativas que la rodeaban. Era como si, al liberarse de una enfermedad, su sistema inmunológico hubiera quedado debilitado, haciéndola susceptible a nuevas infecciones. Entonces, a pesar de haberse liberado del maleficio original, seguía siendo vulnerable. Exactamente, vulnerable a otras influencias negativas que, estaban a la orden del día. Y para protegerla, el brujo tuvo que realizar otro ritual. ¿Otro ritual? Sí, pero esta vez enfocado en cerrar sus canales energéticos y fortalecer su aura. Entiendo. Era como una especie de refuerzo para blindarla contra esas energías negativas. Algo así. Y la historia continúa diciendo que a partir de ese momento, la vida de la joven cambió por completo. ¿Cambió? ¿En qué sentido? Pues el dolor de estómago desapareció, encontró trabajo, se casó y tuvo hijos, tal como el brujo le había vaticinado. Increíble.
Es como si al romper el maleficio se hubiera liberado también su potencial, su capacidad de crear una vida plena. Es fascinante, ¿verdad? Cómo este relato nos lleva a reflexionar sobre esa conexión entre nuestra mente, nuestro cuerpo y las energías que nos rodean. ¿Hasta qué punto somos vulnerables a las influencias externas, ya sean positivas o negativas? Es una pregunta que la humanidad se ha hecho desde siempre. La idea de que existen fuerzas invisibles que pueden afectar nuestro destino es un tema recurrente en todas las culturas. Y nuestra protagonista, tras su experiencia, ¿qué opina de todo esto? Pues el relato nos dice que a pesar de haber recuperado su vida, no puede evitar sentir una profunda inquietud al recordar lo que vivió. Se pregunta constantemente qué fue de la persona que le hizo el maleficio. Si se arrepintió o si continúa haciendo daño a otros. Esa incertidumbre, esa sombra que la persigue, nos recuerda que el mundo del esoterismo es complejo, lleno de misterios que quizás nunca podamos comprender del todo. Y es precisamente esa complejidad, ese halo de misterio lo que nos atrae a historias como esta, ¿verdad? Claro, nos invitan a explorar los límites de lo conocido, a cuestionar nuestra propia realidad. Y aunque la ciencia no puede explicar todo, hay experiencias que nos hacen pensar que quizás hay más en el mundo de lo que podemos ver y tocar. Experiencias que nos recuerdan que la mente humana es un terreno fértil para lo inexplicable, un espacio donde lo racional y lo irracional se entrelazan creando un tapiz de posibilidades infinitas. Y aquí en Terror y Mitos Urbanos seguiremos explorando ese tapiz, adentrándonos en esas historias que nos hacen cuestionar nuestra propia realidad, que nos conectan con los miedos y las fascinaciones que habitan en lo más profundo de nuestro ser. Los invitamos a seguirnos en este viaje, a compartir sus propias experiencias, a reflexionar juntos sobre los misterios que nos rodean. Y si les ha gustado este episodio, no olviden suscribirse a nuestro canal y darnos un me gusta. Hasta la próxima entrega de Terror y Mitos Urbanos.